Efectivamente, Patricia, esa es una de las aristas por las que podemos acercarnos a este asunto de Martín Belaunde en Bolivia. ¿Qué pasa si le deniegan el asilo? ¿Puede expulsar o no? Miguel Ángel Rodríguez está con nosotros, efectivamente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Armando, Patricia, por la invitación. Bueno, está esta discusión finalmente sobre si se puede o no se puede, ¿no? Expulsarlo, aun cuando él le reciba un no al refugio, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma boliviana, la internacional? Yo creo, Armando, que llega el momento de, digamos, aclarar algunas cuestiones que se han venido diciendo en las últimas horas o días como consecuencia de la revelación de que Martín Belaunde Locio se encuentra en Bolivia. En primer lugar, fíjate, la norma boliviana sobre refugio está subordinada a la norma internacional sobre refugio. No pueden ser discordantes. ¿Qué dice la norma internacional? Que hay un principio que es el principio de no devolución. Este es un principio pétreo, Armando, es muy fuerte. Y por este principio, el señor Martín Belaunde Locio, cuando ingresa a Bolivia, no importa si ha ingresado de manera legal o ilegal, eso no importa, porque una de las condiciones del refugio es que el que lo solicita cruza la frontera del Estado y al hacerlo lo hace porque siente el temor de un acto persecutorio. Y entonces no importa cómo entra, estando en Bolivia, con la calificación boliviana, el Estado boliviano, imaginemos que establezca, luego del análisis de la entrevista, del voto mayoritario y la resolución de la calificación final, establezca que no al lugar la petición de refugio. En ese caso, el solicitante cuenta con un plazo de 30 días calendario para dejar el país. No existe la posibilidad para que fuera expulsado al Estado peruano, porque contradice el principio de no devolución y está en el artículo 25 de la ley 2932.7 de la propia ley del CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados. O sea que todo lo que estamos viendo en realidad es algo que no tiene futuro. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, Armando. Esto para mí es como una suerte de una finta política. Sí. O sea, el viaje de estos funcionarios es que una pantomima. ¿Qué son parte en qué? En nada. Hay un jus imperium del Estado boliviano de una petición formulada por un señor. Estamos todos de acuerdo en que este señor es un prófugo de la justicia peruana. Se le imputan delitos, ¿no es cierto? Pero la relación que en este momento existe es entre el solicitante y el Estado boliviano. No hay ningún tercero interviniente para nada. Ni siquiera puede persuadirse. Hay que esperar la calificación. Y esta calificación, repito, reitero, es pétrea. Ha sido sembrada la calidad de solicitante de refugio. Ya, pero, y por eso está exonerado. Entonces digamos que no tenemos esperanza en este caso, porque aun cuando convenzan a la autoridad boliviana de que no es un perseguido político y le nieguen el asilo, en su explicación igual se nos va a escapar. Sí, y te voy a explicar porque lo que todavía no terminamos de entender aquí en Lima, en el Perú, es que el señor Belaunde Locio se presentó ante la autoridad boliviana y pidió refugio. No es el caso de alguien que haya ingresado a Bolivia sin pedir nada y es detenido y entonces el Orellana, por ejemplo. El caso Orellana. Y puede el Estado boliviano devolverlo por el fenómeno de la expulsión. Ahí no hay ningún principio de devolución, de no devolución. Esto es muy fuerte y esto es muy... Pero ahora, este principio de devolución... De no devolución, planteado como usted dice, es decir, un Estado analiza un pedido, se da cuenta de que lo que está haciendo este señor es tratando de aprovecharse del refugio y le dice, mira, no te corresponde, porque tú no eres un perseguido político, porque este es un delito común, como dice la propia convención sobre este asunto. Y él dice, bueno, entonces
me voy a otro lado. Pero hacer esto sería entender que la propia convención favorece la impunidad. No, porque está claro que no está perseguido. De acuerdo, yo estoy claro contigo en que incluso este señor, pues, toda la carga imputable del acto delictivo en Lima debería prejuzgarse para él con toda la fuerza de la ley. Pero como él ha presentado una solicitud, el Estado que está viendo la causa no puede sorprenderlo. Esta es una garantía del derecho internacional y está en la Convención del Estatuto del año 51 y está en el Protocolo del año 67 y está en la práctica latinoamericana. Entonces, lo que ha pasado es que lamentablemente el iter criminis, como se ha producido, y el ingreso de este señor a Bolivia, es un ingreso que no favorece en nada al Estado peruano. Ni siquiera ayer escuché también la posibilidad de activar un proceso de extradición. No puede haber ningún proceso de extradición. Porque no hay proceso. Porque no hay proceso. Claro. ¿Para qué lo vamos a traer si no tenemos proceso abierto contra él? Entonces, por eso te decía que esto es una finta política, porque no entiendo qué hace una comisión que no tiene ningún alcance, ni siquiera puede tener ningún mecanismo de influencia, porque hay un principio que es el principio de confidencialidad del proceso. El señor Belaúnde del Ocio ni siquiera ha sido notificado para que se acerque a esta comisión y dé la entrevista. Por tanto, no puede haber calificación sin entrevista. Ahora, o sea, todavía tenemos algún trecho por delante. Tengo una pregunta final. ¿Esta decisión del Estado boliviano se puede ver también dentro de un contexto de la relación bilateral entre ambos países o no? ¿Usted cree que ahí puede haber, hay una connotación bilateral? Sí, fíjate, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Este es un asunto que tiene que quedar en el puro espectro de carácter policíaco penal. No debería tener ningún ánimo que circunscriba la relación bilateral, diplomática, de ningún tipo, ¿no? Política, pero claro, no debería producirse, porque las relaciones bilaterales, Armando, son superiores y van por otra cuerda. No podemos negar, y esto es cierto, lo que no podemos negar es que en la historia de América Latina, instituciones como el asilo, como el refugio, o como la propia extradición han sido manoseadas políticamente. Eso es cierto, pero nosotros como Estado peruano tenemos que estar a la expectativa y más bien tener desde afuera de Bolivia, porque no podemos entrar en el marco de Bolivia, activar todos los mecanismos posibles, porque lo más probable es que, fíjate, en el escenario de que el señor Belaúnde del Ocio le sea denegado la calidad de refugiado, este señor lo más probable es que se vaya a un tercer estado. Bueno, donde lo tendrían que capturar. Y donde lo van a tener que... Pero el Estado peruano allí ya no puede caer en la tesis, ¿no es cierto?, por la que Belaúnde del Ocio ha jugado, de inmediatamente sembrar la tesis de refugio. Este es el escenario que tenemos, que es bastante sombrío al día de hoy, con el caso de Belaúnde del Ocio. Muy interesante escucharlo. Muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con este análisis del caso Martín Belaúnde y las posibilidades de éxito de la gestión peruana. Volvemos.